Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La idea de este video es hacer una recapitulación de lo visto en la clase presencial, antes de que esta contingencia se presentara. Les recuerdo que estábamos viendo el capítulo 2, que lleva por título Equilibrio de fases de un sistema con un componente. A manera de introducción vamos a ver lo que son los criterios de espontaneidad y equilibrio en un sistema. Vamos a ver que para que un sistema alcance el equilibrio termodinámico es necesario que éste disminuya su energía. Esto lo podemos calcular a través de distintas funciones termodinámicas. Una de ellas es la energía libre de Gibbs, representado como G. Si el delta G de un sistema es menor que cero, estaremos en presencia de un proceso de tipo espontáneo. Si el delta G del sistema es igual a cero, diremos que el sistema ha alcanzado el equilibrio termodinámico, y si el delta G es mayor que cero, estableceremos que el proceso que lleva al sistema para alcanzar el equilibrio simplemente no ocurrirá, es decir, será de naturaleza no espontánea. Por otra parte, vamos a tener que otra de las funciones que nos van a permitir establecer la naturaleza de un proceso va a ser la energía libre de Helmholtz. De igual forma que la energía libre de Gibbs, cuando el delta A del sistema es menor que cero, el proceso será espontáneo y el sistema alcanzará el equilibrio una vez que el delta A equivale a cero. En el caso de la entropía, también podemos utilizar esta función termodinámica para poder establecer si un proceso es espontáneo o no. Vamos a ver que si la entropía es mayor que cero, estaremos en presencia de un proceso espontáneo, y que si esta función termodinámica alcanza el valor de cero, podemos establecer que el equilibrio termodinámico ha sido alcanzado. En este caso, podemos decir que el equilibrio termodinámico, resumiendo ya lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el equilibrio termodinámico se alcanza cuando la entropía se maximiza, o bien cuando la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz se minimizan. Para que esto ocurra, tenemos tres fuerzas motrices en las cuales va a existir un flujo de ciertos gradientes de potencial, los cuales van a alcanzar el equilibrio. Vamos a ver que cuando un sistema se encuentra fuera del equilibrio, pues desde el punto de vista térmico, vamos a ver que existe un gradiente de temperaturas, propiciando con ello un flujo de calor. En el caso de cuando se tiene un gradiente de presiones, pues vamos a ver que el sistema va a experimentar un flujo de masa de las especies que se encuentren en el mismo, las cuales van a moverse a ciertas velocidades, propiciando un flujo de materia. Por otra parte, vamos a ver que cuando existe un gradiente de potencial químico, estaremos en presencia de un flujo de especies químicas. Esto lo puedo establecer a través de diferentes fenómenos, como por ejemplo, en el caso del gradiente térmico, cuando tengo dos cuerpos a diferente temperatura, los cuales permanecen unidos a través de una interfase. Suponiendo que esta interfase es perfecta, podemos ver que el flujo de calor, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, fluirá de la superficie que tenga mayor temperatura a aquella que tenga menor temperatura. En el gradiente de presiones ocurrirá algo similar. Básicamente vamos a tener que las especies químicas, o que la masa va a fluir de aquella región en la cual tengamos una mayor presión hacia aquella que tiene una menor presión. En el caso del gradiente de potencial químico,
Esto lo podemos ver reflejado a través de lo que son una tinta, una gota de tinta, la cual al vaciar en agua y con el pasar del tiempo, pues podemos ver cómo la tinta se irá diseminando del punto donde cayó hacia aquellos puntos en los cuales pues prácticamente no teníamos nada inicialmente. Esto va a ocurrir y la concentración de la tinta en el agua se irá haciendo paulatinamente la misma conforme el tiempo va pasando. De tal forma, podemos decir que el equilibrio termodinámico es alcanzado cuando los gradientes de temperatura, de presión y de potencial químico son iguales a cero. Esto lo podemos ver a través del hecho de que si tenemos una zona B y una zona A, su temperatura, su presión y su potencial químico serán iguales entre ambas regiones. Con ello podemos establecer los equilibrios de fase y la estabilidad de las mismas a través para sistemas isobáricos, es decir, sistemas a presión constante, en los cuales no hay flujo de materia ni energía. Con lo anterior podemos definir lo que es un diagrama de fases para un componente. Aquí hemos ejemplificado en esta diapositiva el caso del diagrama de fases del agua, en la cual podemos identificar las tres fases, que son el hielo, que viene siendo el agua en estado sólido, el agua, que propiamente estamos llamándole así a la fase líquida, así como la fase vapor, la cual podemos ver representada en la región naranja. En este diagrama podemos ver las distintas transformaciones de fase que ocurren para el agua. Por ejemplo, cuando el agua pasa de agua líquida a hielo, estaremos hablando de una transformación denominada solidificación. El proceso opuesto es la fusión, en la cual el hielo es fundido y transformado en agua líquida. De tal forma que aquí podemos identificar la evaporación, la sublimación, la condensación y la licuefacción. Asimismo, podemos ver que este diagrama es un diagrama simplificado, pero hay el diagrama más completo de lo que es el agua. En ella aparecen transformaciones de tipo alotrópico, en las cuales un sólido es transformado en otro, modificando la temperatura y presión. En este diagrama unicomponente podemos observar que en sí es un plano formado por dos variables que son la presión y la temperatura. En ella podemos observar la predominancia de las distintas fases para el agua como tal, que sería nuestro componente de interés. Muy bien, bueno, dentro de este diagrama nosotros podemos aplicar lo que es la regla de las fases de Gibbs, en la cual está representada por la ecuación encerrada en el recuadro, que establece que F, los grados de libertad del sistema, es igual al número de componentes representados por la letra C, menos el número de fases representados por la letra P, más 2, donde el 2 son la temperatura y la presión del sistema. Esta regla de las fases de Gibbs me establece el número de grados de libertad que yo necesito definir para que el sistema quede completamente establecido. Y bueno, pues básicamente pues yo puedo ver que el número total de variables que yo necesito para describir a un sistema equivale al número de componentes menos 1 multiplicado por el número de fases más 2. Al igual que los sistemas algebraicos de ecuaciones, pues yo necesito definir a la vez un número de relaciones para que a partir de ello pueda yo definir al sistema y pueda definirlo, resolverlo adecuadamente. Para ello yo voy a establecer distintos equilibrios correspondientes a las fases
relacionadas con los componentes de un sistema, estableciendo una cierta ecuaciones de tipo independiente entre ellas, dadas por el número de componentes multiplicado por el número de fases menos 1. De tal forma que el número de grados de libertad quedará definido a través de lo que es el número de variables que se tienen menos el número de ecuaciones independientes entre las fases de un sistema. De tal forma que haciendo esta operación que yo tengo ahí, que F es igual a P por C menos 1 más 2 menos C por P menos 1, pues puedo llegar a la ecuación del correspondiente a la regla de las fases de Gibbs. Aplicado a lo que es el diagrama de fases del agua, pues puedo establecer que es en este caso cuando yo tengo una sola fase, dado que yo tengo un componente, vamos a ver que es necesario fijar dos fases que serían la temperatura y la presión del sistema para definir adecuadamente al mismo. Esto en clase lo vimos como dando una similitud cuando ustedes quieren ir a una fiesta y pues obviamente si quieren ir a la fiesta y alguien los invita, pues esa persona que los invitó les debe de dar dos variables que serían la calle y el número donde él vive. Estos vendrán siendo los grados de libertad que ustedes necesitarían conocer para poder llegar a la dirección de la fiesta a la cual los están invitando. Bueno, muy bien. El caso de un punto en el cual F, los grados de libertad son 2, lo tenemos representado con el punto A, en el cual podemos observar que solamente hay una fase presente en ese punto, que cuando hacemos la resta del número de componentes, que es 1, que es el agua, menos la fase que es el agua líquida, más 2, tenemos que es necesario definir 2 grados de libertad para el sistema. En el caso del punto B, puedo yo observar que en este caso hay dos fases que se encuentran simultáneamente en equilibrio, que son el agua líquida y el vapor. Por lo tanto, en este caso, el número de grados de libertad sería igual a 1. Esto quiere decir que si yo fijo la temperatura para este caso, automáticamente la presión quedará definida. Y el tercer caso que podemos ver en este diagrama y el cual se ha representado es el punto triple representado por el punto C, en el cual las fases líquida, sólida y vapor coexisten simultáneamente en equilibrio. Por lo tanto, al aplicar la regla de las fases de Gibbs, tendríamos que se tiene un componente menos 3 fases más 2 me da un número de grados de libertad igual a 0. Es importante señalar que el punto triple de un componente representa una huella digital del mismo, dado que pues es único y exclusivo para dicho componente, sea elemento o sea compuesto. Ok, entonces básicamente pues esto es lo relacionado a la aplicación de la regla de las fases de Gibbs. Al equilibrio bifásico con dos puntos, pues ya vimos que tiene que definirse un grado de libertad, ya sea la temperatura o la presión. En el caso de un punto en el cual tres fases coexisten en equilibrio, pues tendríamos que el número de grados de libertad es igual a 0, definiendo con ello el punto triple, que es un punto invariante. Vamos a analizar ahora cómo varía la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión. Es importante recordar la definición de potencial químico, que equivale a la energía libre de Gibbs del sistema dividido entre el número de moles. Esto sería la energía libre de Gibbs molar de la especie química.
a través de la relación termodinámica tendríamos que el potencial químico equivale a la entropía molar